Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Hoy vamos a realizar un gran viaje, a una tierra de maravillas y monstruos y cosas extraordinarias, donde se conjuga el arte con la naturaleza, lo divino con lo humano, el mito con la filosofía. Vamos a visitar el famoso y enigmático Jardín de Bomarzo, en Viterbo, Italia, donde el duque Vicino Orsini realizó a mediados del siglo XVI una impresionante obra que nos sumerge de lleno en una cosmovisión particular. Vamos a ver en este video la biografía del autor. Nos vamos a adentrar en el contexto de la obra, en una descripción somera de este jardín, para terminar con un recorrido de índole iniciático por todo este bosque sagrado. Vamos a ver el video. El siglo XVI, en Europa, donde vivió Vicino Orsini y fue creado el Sacro Bosco, era un tiempo de ebullición y crisis, donde lo que hoy está escindido en ciencia, religión, filosofía, mito y magia, aún convivían. Sin ir más lejos, los alquimistas están más activos que nunca, y Paracelso manifiesta en 1541, o sea, muy cercano a la fecha de iniciación del Sacro Bosco, que podía regresar a la vida tras la muerte. Y él justamente encarnaba ese modelo renacentista, ya que era médico, teólogo, filósofo, alquimista, astrólogo. Lo extraordinario estaba a la orden del día, y recordemos también las noticias que llegaban del Nuevo Mundo, protagonizadas por monstruos, animales y seres extraños y fantásticos. En Italia, los Orsini, notable familia de condottieros romanos, habían ganado por su participación militar varias propiedades en el norte del Lacio, incluyendo el feudo de Bomarzo en 1502. Gian Corrado Orsini, padre de nuestro personaje, transformó la fortaleza medieval de Bomarzo en un palacio acorde al Renacimiento. En ese mundo nació Pier Francesco Orsini, llamado Vicino, en Roma o sus alrededores en 1523. Este programa surgió en realidad el año pasado, 2023, justamente para conmemorar los 500 años del natalicio del duque. Por problemas de tiempo lo hacemos ahora. El abuelo de Vicino había sido educado en Florencia con los Medici, así que podemos imaginar el derrotero posible que seguiría Vicino en su formación. Vicino era un entusiasta lector e intelectual, tenía avidez por las artes, era un verdadero humanista. Y su poesía fue reconocida tempranamente. Se convirtió en una persona carismática, de gran curiosidad y sensibilidad. Y siguiendo el interés de su tiempo por la recuperación de la antigüedad clásica, también fue un gran coleccionista. Pier Francesco Orsini heredó el Ducado de Bomarzo en 1542 tras la muerte de su padre. En 1544 se casó con Giulia Farnese, perteneciente a una familia influyente que dio cardenales y un papa. Al poco tiempo inició su carrera militar. Eran tiempos convulsionados y eso lo mantuvo bastante tiempo lejos del hogar. Fue hecho prisionero, incluso en 2 oportunidades y por periodos prolongados. Así llegamos al 1552, cuando, influenciado por las modas artísticas y literarias de su época, mandó construir su Jardín de las Maravillas, que pasó a la historia como el Sacro Bosco. Hacia 1556 se retira de la actividad militar y vuelve, esta vez definitivamente, para consagrar el resto de su vida a la actividad cultural en su extraordinario jardín. Pero he aquí que la vida no le deja respiro.
En 1558 fallece Giulia a edad temprana. Giulia le deja 5 hijos. Como veremos luego, esa circunstancia de la pérdida se va a reflejar en el Sacro Bosco. Es más, quizás ese duelo se sublimó en su actividad humanística, profundizando su saber en la filosofía hermética y en la alquimia. Hasta 1563 es la etapa más creativa y prolífica en la realización del jardín. Luego va a tener una relación Vicino de 10 años con otra mujer, Laura, que decide finalmente abandonarlo. En sus últimos años, la vida solitaria que llevaba y los misteriosos estudios que realizaba causaron rumores entre los habitantes del pueblo, creando un aura que se mantiene intacta hasta hoy. Su vida terminó en el invierno de 1585 y con él llegó a su fin el Jardín de las Maravillas. Durante los 4 siglos que se mantuvo prácticamente inerte su gran creación, los lugareños hablaban de los extraños espíritus que habitaban ese lugar. El escritor argentino Manuel Mujica Lainez en 1958 conoció el Bosque Sagrado, publicando en 1962 su exitosa novela Bomarzo. En ella, Vicino aparece como un hombre de gran belleza espiritual y con un profundo interés por las artes, imagen que contrasta con su físico. Es, en la imaginación del escritor, cojo y jorobado. Lo curioso e intrigante es que en una entrevista radial, el escritor se refiere a los componentes de realidad y fantasía de su novela y dice lo siguiente: la parte imaginaria es más compleja de explicar y procede de mi encuentro con él en Bomarzo. Cuando llegué a Bomarzo por primera vez, tuve allí la extrañísima impresión de haber estado antes en ese sitio, como se tiene a veces, pero no solo de haber estado antes, alguna vez, en algún momento, sino la impresión de haber vivido antes una vida allí, y yo he tenido que rescatar esa vida por la vía de la imaginación. Y no solo eso, él mismo considera que en esa vida anterior, en el lugar, fue como el mismo Pier Francesco Orsini. Hay muchas cosas que yo no sé sobre Pier Francesco Orsini, o más exactamente, cosas que no recuerdo de esa vida anterior, de esa vida mía de Pier Francesco. El libro está hecho sobre documentos con un gran rigor, pero ya le digo que yo lo siento como recuerdos. Mujica Lainez era también aficionado a las ciencias ocultas. Además de Bomarzo, creó varias novelas históricas y fantásticas, como El Escarabajo, por ejemplo. Fue coleccionista también, y cuando se jubiló se retiró a un lugar que guarda, salvadas las distancias, similitudes con ese espacio de Bomarzo, un lugar en las sierras de la provincia de Córdoba. Compró una casa de estilo colonial en las sierras, llamada El Paraíso, donde siguió escribiendo hasta su muerte. Curioso, ¿no? Intrigante. Vamos a tomar algunos fragmentos de esta obra para interiorizarnos de este enigmático jardín y su cosmovisión. El jardín, a lo largo de la historia, ha encarnado la añoranza de una tierra sin igual, el paraíso. Lugar intemporal que remite a los orígenes, espacio de la abundancia y la dicha, donde no entran la miseria ni el dolor. Un bosque es otra cosa. Es el espacio desconocido de lo salvaje, de las fuerzas inconscientes. La naturaleza
en plena manifestación que integra de manera asombrosa aquello que el ser humano considera opuestos. Y esta última es precisamente la configuración de la Villa Orsini en Bomarzo. En un terreno irregular, en el pequeño valle, a unos pocos cientos de metros frente a la residencia, el duque Vicino Orsini dedicó las últimas décadas de su vida a la realización de un lugar extraordinario, el llamado Sacro Bosco, al cual gustaba llamar Bosqueto, y que fue conocido como el Parque de las Maravillas por sus contemporáneos. La construcción del jardín comenzó, como vimos, hacia 1552 y se prolongó por 30 años. Luego de la muerte de su creador, fue cayendo paulatinamente en el olvido, mientras la propiedad pasaba de una familia aristocrática a otra. La salida de un letargo de 3 siglos comenzó tibiamente junto con la historiografía moderna del Sacro Bosco. Fue en 1928, con una mención en el libro Jardines italianos de placer. Luego vendrá la visita de Salvador Dalí en 1938, el cual quedará muy impresionado por esa obra que parece anunciarle con tanta anticipación. Antonioni filmará un corto documental en 1950 y luego sí, se va a integrar en la historia de los jardines con la publicación en 1953 de Mario Praz, influyente crítico de arte y coleccionista italiano, en un semanario. Es difícil caracterizar a este jardín dentro de los estilos reconocidos de la historia. Se lo llama jardín manierista, más por la época en que fue realizado que por su fisonomía. Se yergue claramente en contradicción con el jardín renacentista, con el modelo del jardín renacentista. Así que primero esbocemos una definición negativa, lo que no es el Sacro Bosco. No está concebido como un espacio de residencia al aire libre. No se conecta con el paisaje y la casa. Casi no se puede contemplar desde la residencia. Más bien, como todo bosque, se cierra al paisaje y se encuentra en oposición a lo construido. No se encuentra tampoco en la pendiente de la colina, sino en el mismo valle, en lo profundo. No hay ejes, no hay ortogonalidad, o sea que no hay ángulos rectos o no abundan. Prácticamente no hay modelación del terreno, como lo hacía el jardín renacentista en terrazas. No hay determinismo geométrico, no hay preeminencia de elementos de albañilería, sino que las esculturas y construcciones están como desparramadas por el bosque, subsumidas en el bosque. El Sacro Bosco es una discontinuidad, claro está, con las manifestaciones renacentistas, pero paradójicamente se puede establecer una ligazón con el pasado clásico. Por un lado con el jardín patio de las casas urbanas, romanas, que tenían una gran profusión de estatuas, y por el otro lado con los bosques sagrados de la mitología grecorromana. El Sacro Bosco de Bomarzo sería una fusión, entonces, de ambas manifestaciones que articula arte y naturaleza. El Sacro Bosco no tiene límites definidos. Se extiende en el pequeño valle frente a la residencia que dominaba el pueblo de Polymartium, o ciudad de Marte, hoy Bomarzo, que significa buen Marte. Ocupa el espacio de unas 3 hectáreas y media, rodeada por un arroyo en el este y parte del sur. Si consideramos el jardín como transición entre la edificación, la residencia y el entorno natural, el de Bomarzo debemos considerarlo como el espacio de la metamorfosis del jardín,
propiamente dicho, y la naturaleza salvaje. Marcarlo y no ordenarlo, esa fue la intención. Es un espacio delineado fuertemente, sí, pero por esculturas y construcciones grotescas y aparentemente esparcidas sin criterio por una tierra virgen. Solo aparentemente, ya que se determinaron el acceso y el recorrido. Posee un ordenamiento, simplemente no resulta perceptible a simple vista. El rasgo más importante es el modelado escultórico de las grandes rocas que se hallaban en el lugar, acción que resalta el carácter naturalista de la obra paisajística. Rocas y árboles actúan conjuntamente en cuanto al diseño y la percepción. La figura y el entorno boscoso se perciben en una forma unitaria que no puede escindirse. Así se convierte este sector del pequeño valle en un bosque sagrado. Sagrado por la configuración y por la carga mitológica que se desprende de su conjunto escultórico. Más allá de la imposibilidad de dar una acabada interpretación al simbolismo de las esculturas o del sentido unívoco del recorrido, aparecen elementos en varios niveles, desde la alusión a la historia, tanto romana como etrusca, mucho más anterior, cuestiones éticas y filosóficas, por supuesto, manifestaciones de tipo efectista para causar asombro, juegos, todo eso ligado intrínsecamente en un viaje que afecta de forma sensible al visitante. El bosque es un espacio para sentir. En este espacio nos encontramos con esculturas que nos superan, que están más allá de la escala humana y encarnan el drama mitológico, la danza de héroes, titanes, animales fantásticos, dioses, ninfas, monstruos, en el escenario de ese bosque sombrío y solitario. El tamaño y el estilo grotesco de las estatuas trascienden el mero ornato. Hay alusiones a la fecundidad natural, como la sirena con 2 colas y su prominente vulva, o la gruta de Venus. Haciendo una lectura en clave platónica, y recordemos que el jardín de la época del Renacimiento es a menudo la actualización de la vieja academia platónica, el marco del banquete filosófico. Tales representaciones son expresiones crudas del eros, la fuerza que busca su completud y mantiene unido el universo. Esto como lo vería Platón y sus discípulos. El paisaje onírico del Sacro Bosco condensa el anhelo por el regreso de los antiguos dioses y su mundo. La integración también de una visión cristiana y pagana, la armonía del mundo terreno y el celeste. Sandra Álvarez Hernández, que es una investigadora mexicana que realizó hace algunos años atrás un trabajo excelente sobre Bomarzo, advirtió la decisiva influencia de las Metamorfosis de Ovidio, entre otras obras literarias, en la configuración del Sacro Bosco. ¿Quién creería esto si no fuera la antigüedad el testigo? Las rocas comenzaron a dejar su rigidez y dureza, a suavizarse y tarde ya, mullidas, a tomar forma. En breve espacio por el poder de los dioses, las rocas enviadas por el hombre tomaron el rostro de ellos, y las femeninas el de la mujer. Las narraciones de Ovidio dan cuenta de un mundo en ebullición, un mundo cambiante, una creación continua que despliega toda su diversidad. Así resulta difícil seguir viendo las rocas como eso duro, lo estático, sino que se contemplan como lo amorfo de la naturaleza que puede transformarse, o sea, metamorfosearse,
en una entidad sobrenatural o al menos en un ser con cualidades radicalmente diferentes a lo humano. Un aspecto formal de la obra de Ovidio es que las diferentes narraciones surgen una tras otra sin un nexo aparente o sin que resulte útil esa articulación para la comprensión de lo que sigue. Lo importante es establecer ese estado expectante de apertura a la transformación. Lo mismo sucede con el Bosco y sus esculturas, que irrumpen de la nada en el camino. De la misma forma, un tema recurrente en las metamorfosis es el del amor y su deificación como Cupido, el dios del deseo amoroso. El amor irracional que se representaba en el Renacimiento con los ojos vendados, el arco y la flecha. Similarmente, las esculturas de Bomarzo aluden a lo irracional, a la naturaleza en su pleno despliegue sin ataduras, a lo inconsciente, a eso que articula e hilvana todas las cosas. En el Sacro Bosco encontramos las esculturas de los gigantes. De acuerdo a Ovidio, seres que son aniquilados por su intento desmesurado e insolente de llegar al cielo, que no era más que su padre. Gea, su madre, la tierra, recibe las gotas de la sangre de sus hijos y con ellas engendrará la humanidad. Esto es alimento para reflexionar sobre el origen y nuestro origen. La leyenda grabada en estas esculturas dice: sigamos con nuestro camino. Proteo es una divinidad marina que tiene la habilidad de convertirse en cualquier forma, ya sea animal o incluso en materia elemental, como leemos en la Odisea. Proteo, contrincante de Odiseo, tratará tomando formas diversas. En cuanto animal existe en la tierra, cambiará en violento fuego y agua. El Proteo de Bomarzo tiene un astrolabio en la cabeza, representando todo lo existente y su potencial de transformación, un poder libre e infinito. Su boca gigantesca está rematada por dos pequeñas olas, como si emergiera de lo profundo del océano. Proteo, habiendo dicho esto, en el mar ocultó su rostro y lanzó a los suyos sus últimas palabras en las olas. Al final del camino hay una casa inclinada. Es casi imposible mantenerse en pie dentro de ella. No es una casa para habitar. Quizás la respuesta esté en la inscripción de su ingreso. Descansar la mente se vuelve entonces prudente. Aparentemente Vicino solía invitar a sus visitantes a recostarse allí, lo cual es una buena, y la única, función que podría tener una casa desbalanceada. Entonces sirve de reposo momentáneo para despejar la mente y proseguir con mayor claridad el camino. Y en el mejor de los casos, si conciliamos allí el sueño, nos sumerge de lleno en la atmósfera onírica del jardín, donde surge lo inconsciente. La boca del infierno, el orco, dios del inframundo, con sus fauces abiertas, curiosamente se encuentra al final de una corta escalinata y paradójicamente invita a ingresar. Es lógico también,
es fácil ingresar, lo difícil es salir. Una inscripción advierte: ogni pensiero vola. Cada pensamiento vuela, o todo pensamiento vuela. Pero existe otra versión: lasciate ogni pensiero voi centrate. Abandona todo pensamiento quien entra aquí. Entonces, su interpretación es un camino que se bifurca, porque podríamos verlo como el pensar sin límites o como su contrario, el cese del pensamiento. Cuando en mi casa, que es familia de origen italiano, picardi y toscano, me dicen volá, quiere decir andate que no te soporto o andate rápido. Si consideramos lo que vimos en la casa inclinada acerca del descanso, podría ser la más indicada la mirada de cesar el pensamiento, con el fin de perder todo el sentido de la realidad cotidiana y fluir en un mundo integrado, tanto oscuro como luminoso, como un arroyo que acepta lo que le depara el recorrido. Y luego del vacío y la oscuridad del infierno, ascendemos a la luz del paraíso. Y así llegamos al final de esta primera parte, porque no ha terminado todo aún. En breve subiremos la segunda parte para culminar, si es posible, este viaje de descubrimiento al Sacro Bosco, que es, como vimos, un camino de autodescubrimiento. Así que no se olviden de suscribirse si aún no lo hicieron, de hacer clic en me gusta si les gustó, compartan el video con todo el mundo y es importante que activen la campanita para recibir las notificaciones, así se enteran del próximo programa, de la segunda parte. Si no, se van a quedar en la oscuridad del bosque. Nos vemos. Paz a todos los seres.